Los Saboraim y los Geonim. Desde la época del Talmud babilónico, en el siglo V después de Cristo, hasta aproximadamente el siglo X, todos los grandes sabios de la Torá estaban concentrados en las distintas ciudades de Babilonia. Los sabios que vivieron después de la época de los Amoraim fueron llamados Saboraim, y a ellos les sucedieron los Geonim. Durante todo este periodo, los sabios de Israel fueron profundizando en el estudio del Talmud, y fueron escritas varias obras de gran importancia, entre ellas Sefer Hasheiltot, uno de los primeros códigos de la ley judía, basado en la Torá, escrito por Rav Ahai Gaon de Shabja, entre el 680 al 752 aproximadamente después de Cristo. El autor fue uno de los líderes de la yeshiva de Pompedita durante este periodo. Una yeshiva es un centro de estudios de la Torá y del Talmud, generalmente dirigida a varones en el judaísmo ortodoxo. Halajot Gedolot, una de las más tempranas codificaciones de las leyes del Talmud. La mayoría de las autoridades suponen que este trabajo anónimo fue escrito por Rabbi Shimon Kaiara, un estudioso de Bozrah en Babilonia, alrededor del año 750 después de Cristo. Sefer HaEmunot Behadeot. Esta importante obra es, de hecho, el primer libro sobre ética, moral y filosofía judía. Fue escrito por Rabenu Saadia Gaon entre el 892 y el 942 después de Cristo, el jefe de la yeshiva de Sura y una de las figuras más grandes de la época de los Geonim. A pesar de que hasta ese momento todos los sabios estaban concentrados en las ciudades de Babilonia, un día ocurrió algo que provocó que ese centro de Torá empiece a desplazarse hacia otras tierras. Un día, 4 grandes sabios de aquella generación se embarcaron hacia tierras lejanas para recolectar dinero de la comunidad judía que vivía fuera de Babilonia, para la mitzvah de Hachnasat Kala, ayudar a parejas que debían casarse pero carecían de medios. Pero todo no fue como había sido planeado. El barco en el cual se habían embarcado fue capturado por piratas, y ellos fueron vendidos como cautivos. Rabbi Shemaria fue vendido en Egipto, y después de ser rescatado, fundó una yeshiva en la ciudad de Alejandría. Rabbi Yushiel, el padre de Rabenu Hananel, fue vendido en la zona de Túnez, en la que también fundó una yeshiva, y Rabbi Moshe Beravid Hanoch fue vendido en España, donde fue rescatado por la comunidad de la ciudad de Córdoba. A partir de ese momento se dispersaron las fuentes de Torá por todo el mundo, y el distanciamiento geográfico entre ellas provocó que con el correr del tiempo existan diferencias en las costumbres de las distintas comunidades, en la forma de estudiar la Torá y en la forma de codificar las partes legales del Talmud. Los Rishonim. A partir del siglo X aproximadamente, comienza la época de los sabios llamados los Rishonim. En el transcurso de esta época, que tiene una duración de unos 600 años, los distintos sabios siguieron profundizando en el estudio de todas las áreas de la Torá escrita y oral, y se escribieron toda clase de trabajos, ya sean comentarios sobre la Torá, sobre el Tanaj, sobre el Talmud y la Halajá, sobre ética, moral y filosofía, y también sobre la Kabbalah. Entre los más grandes Rishonim se encuentran el Rif, Rabbi Yitzhak Alfasi. Entre el año 1013 a 1103 vivió en Marruecos y escribió un importante código legal en el cual son resumidas todas las partes legales del Talmud. El Rashi, Rabenu Shelomo Yitzhaki. Entre el 1040 y el 1105 nació en Troyes, Francia. Él estudió en Mainz y en Worms, y luego retornó a su ciudad natal en 1065. Allí, su yeshiva se convirtió en la más notable de Europa, pero debido a las persecuciones que acompañaron a las primeras cruzadas, él mudó su yeshiva a Worms. Sus comentarios a casi toda la Biblia y el Talmud son famosos por su profunda simplicidad y su gran magnitud. Los Tosafot. Los Tosafot fueron escritos en las yeshivot de Europa Occidental durante una época que se extendió por más de 200 años, por distintos sabios, entre los cuales se encuentran los descendientes y alumnos de Rashi. Entre los más famosos tosafistas se encuentran el Rashbam, Rabbi Shemuel ben Meir, entre el 1080 y 1160, y su hermano Rabenu Tam,
Rabbi Yaakov ben Meir, fallecido en 1171. Nietos de Rashi, Ri Hazaken, Rabenu Yitzhak ben Shemuel, falleció en 1240. Bisnieto de Rashi y el Maharam de Rothenburg, Morenu Haraf Rabbi Meir, entre 1215 y 1293. Al comienzo, los Tosafot eran notas y comentarios sobre las explicaciones de Rashi al Talmud. Pero con el correr del tiempo, estas explicaciones se fueron agrandando y los Tosafot se convirtieron en un comentario profundo e independiente sobre el Talmud babilónico. El Rambam, Rabenu Moshe ben Maimón, entre 1135 y el 1204, también conocido como Maimónides. El Rambam escribió un famoso comentario sobre la Mishnah, además de una obra básica dentro del pensamiento judío llamada Moreh Nebuchim, Guía de los Perplejos. Forzado a escaparse de su España natal por las persecuciones, el Rambam eventualmente se asentó en Egipto, en donde comenzó a trabajar en su famoso Mishneh Torah, una enorme compilación de las leyes del Talmud. Él era considerado uno de los médicos expertos más famosos de su tiempo, sirviendo como médico personal de Saladino, el sultán de Egipto y Siria. El Rosh, Rabenu Asher ben Yehiel, entre el 1250 y el 1327. El Rosh nació en Alemania y allí estudió junto a su maestro, el Maharam de Rothenburg, hasta que llegó a ser uno de los más grandes sabios de su generación. Luego se trasladó a la ciudad de Toledo, España, donde fue recibido con gran júbilo por toda la gente, y allí se desempeñó como rabino y juez supremo de la corte rabínica de esa ciudad hasta su fallecimiento. El Rosh escribió varias obras entre las que se encuentra una imponente codificación de todas las partes legales del Talmud. Rabbi Yaakov Baal Haturim, Rabbi Yaakov ben Asher, 1235 a 1348, fue uno de los hijos del Rosh y en el campo de la Halajá escribió una monumental obra llamada Arba'a Turim, 4 columnas, pues está dividida en 4 partes: Orach Haim, leyes relacionadas con las obligaciones diarias de los Shabbatot y de los días de fiesta; Yored De'ah, leyes relacionadas con distintas clases de mitzvot, por ejemplo, kashrut, pureza familiar, duelo, etc. Eben Haezer, leyes relacionadas con las obligaciones matrimoniales; Hoshen Mishpat, leyes comerciales y judiciales. La generación de la transición. Más de 1000 años habían pasado desde que se escribió el Talmud, y a pesar de que en su momento todos los judíos del mundo aceptaron los dictámenes legales del Talmud, mucho se había escrito respecto de ellos, y eran tantos los libros que la persona debía estudiar para llegar a una conclusión legal clara, que eso era prácticamente imposible para la mayoría de las personas. Pero la misericordia divina nunca abandonó al pueblo de Israel, y es por eso que en ese tiempo se mandó a uno de los más grandes sabios del pueblo judío, Rabbi Yosef Karo, que nació en Toledo, España, en el año 1488 y por el exilio del año 1492 se trasladó con su familia a Portugal. Después de pasar por varias ciudades y adquiriendo una reputación mundial como autoridad en la ley judía, se asentó en la tierra de Israel, donde sirvió como rabino de la ciudad de Safed, falleciendo en el año 1575. Al ver el enorme legado que nos dejaron los Rishonim, Rabbi Yosef Karo decidió escribir su recopilación como un comentario al libro Arba'a Turim y lo llamó Bet Yosef. Este libro es considerado uno de los clásicos más importantes de la ley judía. Más tarde decidió escribir el Shulchan Aruch, que es un resumen de todas las conclusiones legales que escribió en el Bet Yosef. Sin embargo, el distanciamiento geográfico entre las distintas comunidades judías del mundo provocó que con el correr del tiempo existan diferencias en las costumbres, en la forma de estudiar la Torá y en la forma de codificar las partes legales del Talmud. De hecho, en las tierras del Oriente Medio, Noráfrica y España, fueron más consideradas las opiniones del Rif, del Rambam y del Rosh, mientras que en las comunidades de Europa tomaron más en cuenta las opiniones de Rashi y los distintos Baalé Hatosafot, y es por eso que al ver que los dictámenes del Shulchan Aruch no coincidían siempre con las costumbres de los judíos Ashkenazim,
Rabbi Moshe Isserles decidió completar la obra de Rabbi Yosef Karo, escribiendo sus dictámenes no como un libro por separado, sino en forma de notas sobre el Shulchan Aruch. Moshe Cordovero, nacido sobre el 1522, originario del Reino de España, aunque se desconoce su lugar de nacimiento, su familia, sin embargo, estaba establecido en Córdoba. Posteriormente, él emigró a Safed, al norte de Israel. Siguió en primer lugar estudios talmúdicos. En 1538, a los 16 años, fue uno de los rabinos que recibieron la ordenación, semijá, por parte del rabino Yaakov Berav. La tradición cuenta que en 1542, a los 20 años, una voz celeste compelió al Ramaj a estudiar la cábala al lado de su compañero el rabino, cabalista y poeta Salomón Halevi Alkabetz, también llamado Shlomo Halevi Alkabetz. Falleció en 1580, autor del famoso himno para recibir el Shabbat, llamado Lejá Dodi, en español, Ven, amado mío. Esta popular canción inspiró a Cordovero e hizo que éste se dedicase a estudiar los misterios del Zohar, el libro del esplendor. El rabino Cordovero fue, pues, un iniciado en los arcanos del Zohar, aunque se echa de menos en él una falta esencial de estructura y precisión en sus enseñanzas. Por entonces redactó dos obras que le hicieron célebre, Or Yakar y Pardes Rimonim, finalizando esta última en 1548. El Ramá. Rabbi Moshe Isserles fue una de las autoridades halágicas más grandes de su tiempo. Él nació en Cracovia en el año 1540 y se convirtió en uno de los miembros de la corte rabínica de esa ciudad apenas a la edad de 25 años. Al ver la monumental obra de Rabbi Yosef Karo en sus libros Bet Yosef y Shulchan Aruch, él consideró que ya no existía la necesidad de escribir un resumen general de todo el proceso halágico partiendo desde las fuentes talmúdicas, y es por eso que solo escribió sus dictámenes en forma de breves notas llamadas Darje Moshe sobre el Tur y el Bet Yosef, y Mapa sobre el Shulchan Aruch. Rabbi Moshe Isserles falleció a la edad de 33 años en el año 1573. Pero en esos tiempos no solo vivieron estos gigantes de la Torá. Esa generación también conoció al gran maestro de la llamada Kabbalah moderna, el Arizal. Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, originario de una familia polaca, nació en Jerusalén en el año 1534. A la edad de 8 años fue reconocido como un prodigio, sobrepasando a todos los rabinos de Jerusalén en sus conocimientos. Su padre murió alrededor de ese tiempo y con su madre se mudaron a Egipto, en donde vivió con su tío, Rabbi Mordejai francés. Allí, el Arizal estudió con el Radbaz y su sucesor, Rabbi Betzalel Ashkenazi. Después de pasar 7 años de meditación en una isla del Nilo, él retornó a Safed, en donde ganó gran reconocimiento como maestro cabalista, falleciendo en el año 1572. Sus enseñanzas fueron escritas por su discípulo Rabbi Chaim Vital. Los Aharonim. Los sabios que vivieron a partir del siglo XVI y hasta nuestros días son los llamados Aharonim. Al igual que los Rishonim, los Aharonim se han dedicado al estudio de todas las partes de la Torá. Entre los últimos sabios con los que ha contado el pueblo judío se encuentran Moshe Chaim Luzzatto. El rabino Luzzatto fue un filósofo y un cabalista. También es conocido por el acrónimo Ramjal. Moshe Chaim Luzzatto nació en la ciudad italiana de Padua en 1707. Fue hijo de Yaakov y Diamante Luzzatto. El Ramjal fue educado tanto en la tradición hebrea como en la italiana. Luzzatto se formó tanto en la Universidad de Padua como entre los maestros talmúdicos y cabalísticos que residían en el gueto de la ciudad. Uno de los sabios que ejerció una mayor influencia sobre su pensamiento y su obra fue el rabino Moshe Zacuto, que decía que a los 14 años ya era capaz de recitar de memoria y por completo tanto la Torá como el Talmud. A los 20 años, el Ramjal ya mostraba un profundo conocimiento del Tanaj y el Talmud babilónico, como se hace evidente en sus obras de juventud, como Derech Hashem, el camino de Dios, y a los 15 años ya había escrito el Klalut Hailan, un tratado sobre la Kabbalah que dialogaba con la obra de Rabino Isaac Luria, el Arizal Hakadosh, y trataba de hacerla más accesible al público.
En 1740, ya en los Países Bajos, escribió la que es considerada su principal obra, el Mesilat Yesharim, la senda de los rectos, que a pesar de tratarse de una obra sobre la ética, posee un profundo fondo místico. El libro se presenta como una guía para lograr superar la mala inclinación, Yetzer Hará, y vivir de forma más respetuosa y responsable. El rabino Luzzatto falleció en 1747 en Acre. Rabbi Yosef Haim. Este gran sabio y cabalista nació en el año 1835 y vivió en la ciudad de Bagdad, falleciendo en el año 1909. Entre sus numerosas obras cabe mencionar una síntesis de las leyes del Shulchan Aruch llamado Ben Ish Chai y un libro de preguntas y respuestas llamado Rav Pealim. El Havetz Haim, Rabbi Yisrael Meir HaKohen, 1839-1933. Fue llamado así después de escribir su primer libro que trata sobre las leyes de Lashon Hara y fue famoso por su extrema humildad y sabiduría. Escribió muchos trabajos, entre otros un comentario al Shulchan Aruch Orach Haim llamado Mishnah Berurah. Rabbi Yaakov Haim Sofer. Este gran sabio y cabalista nació en Irak en el año 1870. Luego se trasladó hacia Jerusalén, falleciendo en el año 1939. Entre sus trabajos se encuentra el famoso comentario al Shulchan Aruch Orach Haim y Yoreh De'ah llamado Kaf HaHaim. El Hazon Ish, Rabbi Abraham Yeshayahu Karelitz, 1878-1953. Fue conocido con el nombre de su profundo trabajo sobre el Talmud llamado Hazon Ish. Él se asentó en la tierra de Israel en el año 1933 y su casa en la ciudad de Bnei Brak se convirtió en la casa de miles que buscaron su guía y sus consejos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Un saludo cordial. Baruch Hashem.